faith in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Capítulo 3. Cadomon necesita una siesta. Punto de vista de Cadomon. Por primera vez en mucho tiempo, la mañana de Cadomon no transcurrió como de costumbre. El tiempo terrestre había llegado a su fin y, con él, el despertador natural de Cadomon empezó a despertarlo. Por desgracia para Cadomon, la parte más difícil de su día siempre eran los primeros minutos, cuando tenía que separarse del abrazo dormido de su esposa. Siempre le causaba un dolor terrible. Pero finalmente lo hizo y comenzó oficialmente su día. Cadomon salió y empezó a clasificar sus productos como siempre. Era una de esas tareas monótonas que podía hacer fácilmente con la mente ocupada en otros pensamientos. Esta mañana, comprensiblemente, sus pensamientos estaban ocupados con el chico que dormía en su habitación de invitados. Pensó en su primer encuentro y en la cena que compartieron. Pensó en la historia que contó y en la conversación que siguió. Pero al hombre le tomó un par de minutos antes de finalmente pensar en algo que consideraría un pensamiento útil. ¿Por qué estoy aquí afuera mientras él está en la cama? En cuanto este pensamiento cruzó por su mente, se puso de pie de un salto, miró hacia la puerta principal y dudó un momento antes de volver a entrar y dar pasos directos hacia su habitación de invitados. Llegó a la puerta y fue a tocar, pero se detuvo. Su casa no era grande. Tenía una habitación más grande y dos más pequeñas, un solo baño y una sala de estar conectada a la cocina y al sótano. Si llamaba a la puerta de Flugel, se arriesgaría a despertar a Raxa o Plum. En cambio, abre la puerta y entra. Al entrar, se da cuenta de que el niño sigue dormido, pero da vueltas en la cama como si tuviera una pesadilla. Parece empapado en sudor. Me parece que el niño preferiría estar despierto que dormir ahora mismo. Cadomon sacude al niño y repite su nombre repetidamente hasta que despierta. En cuanto Flugel despierta, su cuerpo se dobla y se incorpora tan rápido que se estrella la cabeza contra la de Cadomon, haciendo que ambos se doblen, sujetándose la cabeza de dolor. Cadomon, ¿por qué carajos harías eso? Cadomon no gritó porque no quería despertar a nadie más, pero nunca en su vida lo había deseado tanto. Flugel, no sé, pensé que había pasado algo. ¿Por qué me despertaste? Cadomon, no puedo decir que iba a obligarlo a ayudarme con mi trabajo ahora, ¿verdad? Cadomon, te vi teniendo una pesadilla, niño, y pensé que sería mejor que estuvieras despierto. Ya que estás despierto, podrías ayudarme y seguirme. Los hombros de Flugel se encorvaron y sus cejas cayeron. Flugel, ¿en serio? ¿Me despertaste para que te ayudara? Eres un mentiroso terrible. Cadomon se giró hacia la puerta esperando que el chico no viera su rostro, de lo contrario seguramente lo delataría. Cadomon, tonterías. Date prisa y sígueme. Flugel se levantó y siguió a Cadomon hasta que estuvieron afuera. Cadomon, estamos revisando mi producto, viendo cuál es fresco y cuál no. Deja todo lo fresco donde está y tira todo lo podrido en esta caja. Cadomon habló como si pensara que el trabajo se explicaba por sí solo, pero el chico lo miró como si estuviera tratando de explicar la relación política entre Lugunica y Boyachia. Flugel, ¿cómo puedo saber cuál es fresco y cuál no? Este niño no puede hablar en serio. Cadomon, ¿en serio, chico? ¿Nunca has visto fruta podrida? Un rubor cubrió el rostro de Flugel, esto era algo de lo que avergonzarse. Flugel, no realmente, el niño no pudo evitar desviar la mirada. ¿Se supone que este chico va a conseguir un trabajo? Cadomon solo suspiró. Este chico tenía mucho trabajo por delante. Debería darle ventaja. Cadomon, vale, chico, ven aquí. Te lo mostraré. Cadomon pasó los siguientes 20 minutos explicando los diversos aspectos a considerar en cuanto a la apariencia, la textura y el olor. Encontró un par de ejemplos para que Flugel intentara distinguirlos, pero Flugel, por alguna razón, no podía distinguir si estaban podridos. Uno de ellos estaba desarrollando moho, y el niño seguía equivocándose. Cadomon empezaba a cansarse de su incapacidad para distinguir si algo estaba fresco o no. Cadomon, niño, si te disculpas, te perdonaré, pero necesito escucharlo. Flugel, disculparse por qué. ¿No decir si algo anda mal? Cadomon, disculpa por intentar engañarme, niño. Claramente mientes para evitar ayudar. No hay otra explicación para que sea tan inútil, tiene que estar mintiendo. Flugel, te juro que digo la verdad. Me parecieron frescos. Cadomon, el limón tenía moho. Flugel, no lo vi. Cadomon estaba casi harto de esta farsa.
Recorrió con la mirada sus productos y agarró 2 pimientos diferentes antes de mostrárselos a Flugel. Cadomon, uno está fresco, el otro no. Elige uno y dale un mordisco. Flugel, ¿qué? ¡Qué idea tan horrible! Cadomon toma uno. Y cómelo. Cadomon no estaba dispuesto a escuchar nada de lo que este chico dijera. Iba a demostrar que mentía. Vio cómo Flugel tragaba y agarraba ambos pimientos. Los miró alternativamente, tocándolos y oliéndolos. Volvió a mirar a Cadomon con miedo en los ojos. De ninguna manera. ¿De verdad este niño no se da cuenta? Flugel comenzó a levantar uno de los pimientos hacia su boca, dudó un poco antes de abrir la boca y, Cadomon golpeó el pimiento de la mano de Flugel antes de que pudiera comérselo, luego tomó el otro pimiento de la mano de Flugel y lo colocó nuevamente en su culata antes de volverse hacia Flugel. Cadomon, no puedo creerlo. Realmente eres completamente inútil. El niño había reprobado la prueba estrepitosamente. Estuvo a punto de hincarle el diente a un pimiento podrido. Una parte de Cadomon quería dejar que lo comiera y asumiera las consecuencias, pero eso era demasiado cruel. El niño no merecía ser castigado solo por ser completamente incapaz. Flugel, espera, ¿ese era el podrido? Casi me haces comer un pimiento podrido. ¿De verdad que iba a comerlo? ¿Sabes qué habrías hecho si lo hubiera hecho? Cadomon, tranquilo, chico. Fui yo quien te lo quitó de la mano. Como no puedes ayudarme, tendrás que ayudarme a mí más tarde. Quédate ahí y observa qué fruta tiro y cuál no. Intenta hacerte una idea. Flugel, bien. Flugel observó durante casi una hora cómo Cadomon clasificaba su producto. No fue hasta los últimos 10 minutos que pareció que finalmente había notado la diferencia, pero para entonces el trabajo ya estaba hecho. Cadomon, será mejor que consigas un trabajo hoy, chico, o mañana te veré hacer todo el trabajo tú solo. Flugel, sí, lo haré. No te preocupes. Cadomon, PFT, no conozco a nadie que contrataría a alguien como tú. ¿Tienes alguna habilidad? Flugel, oye. ¿Qué es el día de burlarse de Flugel? Lo entiendo perfectamente. Y sí que tengo habilidad, sé coser. Cadomon, ¿de verdad sabes coser? Flugel, de hecho puedo. Tal vez debería pedirle que me remende la camisa. Cadomon, quizás no seas del todo inútil entonces. Pero claro, si no eres tan hábil como un sastre, no conseguirás trabajo. Flugel, supongo que tienes razón, ¿qué voy a hacer? Cadomon, preocúpate por eso más tarde, por ahora toma esa caja y ven conmigo. Flugel, ¿a dónde vamos? Cadomon, lo venderemos y te mostraré la capital. Ahora vámonos. Tomaron las cajas y fueron a casa del granjero a vender los desechos antes de desviarse para mostrarle a Flugel los lugares importantes que debía memorizar. Al llegar a casa, Raxa ya se había despertado y comenzó a preparar el desayuno. Raxa me preguntaba dónde estabas. Flugel, ¿estabas ayudando con la tienda? Flugel, sí, Cadomon necesitaba que llevara una caja extra. Raxa, vaya, Flugel, qué amable de tu parte ayudarme. Flugel, ni lo menciones, no creo que haya tenido elección, para ser honesto, no. Cadomon le dio unas palmaditas en la espalda al niño un par de veces. Cadomon, vamos, Flugel. Solo comen los trabajadores. Ahora toma un tazón. Flugel tomó un tazón para desayunar y Cadomon fue a despertar a Plum. Después de que regresó, el desayuno estaba listo y servido. Mientras comían, le preguntaron a Flugel cuál era su plan para conseguir trabajo. Flugel, es muy sencillo. Seguiré preguntando hasta que alguien me contrate. Flugel sonrió y levantó la nariz como si hubiera resuelto el problema del desempleo. Este niño no tiene idea, ¿cuánto tiempo más tendré que cuidarlo antes de que consiga un trabajo? El hecho de que Cadomon y Raxa se casaran significó que hablaban telepáticamente entre sí. Eso no es cierto, pero en esta situación bien podría serlo. Plum sin duda pensó que podían. Ni siquiera tuvieron que mirarse para saber qué estaba pensando el otro en ese momento. Dejémosle que lo descubra por sí solo. No pasó mucho tiempo antes de que terminaran de desayunar y, una vez más, Flugel ayudó con la limpieza, pues ya sabía un poco mejor dónde guardar cada cosa. Terminaron los preparativos para abrir la tienda y, de repente, llegó la hora de que Flugel buscara trabajo. Fue el primer paso real de Flugel en el mundo, en su camino hacia la madurez. Cadomon no lo vería, pero sí el resultado. Uno que, está seguro, igualará sus resultados en cuanto a la frescura de la fruta. Un fracaso rotundo. Flugel, bueno chicos, me voy ahora, despídanse porque esta es la última vez que ven a un Flugel desempleado. Cadomon se rió entre dientes al escuchar esto, era refrescante ver su optimismo interminable. Cadomon, bueno, chico, no te sobreestimes. Simplemente haz lo que puedas.
Raxa, mantente a salvo, Flugel. Pluma, adiós, hermano mayor desempleado, Flu. Los tres despidieron al chico con la mano al irse. No sabían qué esperar. Fracaso. Éxito. ¿Algo más? Tendrían que esperar. Pero eso no significaba que se quedarían de brazos cruzados. Cadomon tenía un negocio que dirigir y Raxa una casa que mantener. Con la excepción de la mañana llena de invitados que acababa de pasar, el día no fue diferente a cualquier otro. Raxa limpió y compró lo necesario mientras Cadomon ponía dinero en la mesa. Pronto llegó la hora del almuerzo y el niño no estaba a la vista. El matrimonio esperaba que volviera a almorzar. Después de todo, un tazón de avena no era suficiente para alimentar la actividad de un día completo. En cambio, almorzaron como todos los días. Solo que hoy se sentía extrañamente tranquilo. Las horas siguieron consumiéndose hasta que el sol apenas asomaba por el horizonte. Era el fin de la temporada de riego y la noche comenzaba a apoderarse del lugar. Cadomon ya había cerrado y Raxa estaba preparando la cena. ¿Dónde está ese niño? Nunca lo admitiría, pero Cadomon estaba preocupado. El chico se había ido para siempre y no se le veía por ningún lado. La parte de él que quería asumir que estaba bien esperaba que simplemente siguiera ahí fuera, buscando trabajo. La parte de él que sabía que la amabilidad del chico no encajaría bien con la realidad del mundo esperaba que no lo extorsionaran ni lo mataran. La pierna de Cadomon temblaba y rebotaba. El estrés que sentía era difícil de manejar. Empezó a sentirse ansioso. Había despedido al chico esa mañana, lo vio alejarse. No solo vio a un chico marchar hacia la horca, ¿verdad? Si lo hiciera, no está seguro de poder hacerlo. Estallido. Todos giraron la cabeza hacia la puerta principal que se abrió de golpe. Entró un hombre que parecía llevar ropa caralagiana. Por suerte para todos los que lo miraban, era justo a quien esperaban. Flugel, he vuelto. Están todos mirando lo nuevo e impro. Cadomon, ¿qué demonios llevas puesto? Raxa, ¿dónde demonios estabas? El matrimonio interrumpió al chico al unísono. Cadomon decidió que su pregunta era bastante menos importante y dejó que su media naranja hablara. Raxa, estábamos muy preocupados por ti. No puedes desaparecer todo el día sin decir nada. Ni siquiera regresaste para comer. Pensamos que podrías haber muerto. Flugel parecía feliz y emocionado al abrir la puerta, pero oír esto definitivamente le quitó las fuerzas. Su pecho hinchado se desinfló y sus brazos extendidos se volvieron a juntar, agarrándose con fuerza al pecho. Tenía la mirada clavada en el suelo de madera. Flugel, lo siento, pasaron muchas cosas hoy y para la hora de comer ni siquiera había buscado trabajo. Pero quería asegurarme de tener uno antes de llegar a casa. Disculpen por preocuparlos, Raxa, solo avísanos la próxima vez, ¿de acuerdo? No dijiste, no volveré a casa hasta que tenga trabajo. Dijiste, cuando vuelva a casa tendré trabajo. Nos pintan imágenes diferentes. Sé que quizá pienses que no nos importa, pero sí nos importa. Raxa bajó la voz al imitarlo. Escuchar esto hizo que Flugel sonriera pero no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Raxa, entonces, ¿cuál es la buena noticia? Como si un interruptor se hubiera activado en la cabeza de Flugel, inmediatamente recuperó el mismo pecho inflado y el mismo brazo extendido que antes. Una sonrisa orgullosa se dibujó en su rostro. Una mano se movió hacia su cadera mientras la otra apuntaba al cielo. Flugel, están viendo el nuevo y mejorado Flugel. Adiós al viejo. Cadomon, ¿qué diablos llevas puesto? Tan rápido como se infló, se desinfló una vez más. Raxa, cariño. Flugel, otra vez. No puedes dejarme terminar. Cadomon, ¿qué? No lo hice a propósito. Solo quería saber qué llevaba puesto, por qué lo llevaba y dónde lo consiguió. Lo hizo absolutamente a propósito, sabía que interrumpirlo tendría exactamente esa reacción. Sin embargo, sentía mucha curiosidad por la ropa del chico. Flugel salió esa mañana con ropa ridícula y regresó con ropa diferente, pero igual de ridícula. Su silueta estaba adornada con un kimono color bronce, cubierto con un ori negro con diseños de nubes gris oscuro. Se veía impecable y de alta calidad. El mismo chico que no podía permitirse un APA, definitivamente no podía permitírselo. Flugel llevó un kimono, una ori y un jeta. ¿Listo? Cadomon, no, la verdad. ¿Cómo lo conseguiste? Sé mejor que nadie lo pobre que estás, chico. Por un instante, el rostro de Flugel mostró una expresión de fastidio, que rápidamente sustituyó por un suspiro. Claramente se había resignado a hacer su gran anuncio más tarde. Flugel, vale.
Bueno, esta mañana salí a buscar trabajo y pensé en empezar por algunos lugares que no conocía Raxa. ¿Por qué empezarías en un lugar con el que no estás familiarizado? ¿Verdad? Me parece una idea tonta. Flugel pensaba que si era más probable perderme en algún lugar, sería en uno que no conociera. Y luego pensé que, si me perdía, sería mejor perderme por la mañana que por la tarde. Así tendría más tiempo para encontrar el camino de vuelta. Fue una idea tonta. Cadomon, entonces todo el plan dependía de que te perdieras. Ja ja ja. Cadomon se rió a carcajadas del chico. Era una idea estúpida. Flugel se sintió claramente avergonzado tras la burla. Flugel no. Era un mecanismo de seguridad. Por si acaso pasaba algo. Raxa, entonces, ¿te perdiste? Flugel podía sentir la sangre fluyendo por sus mejillas. Cadomon jajajaja. Niño, debes ser idiota o algo así. Flugel, cállate. ¿Cómo iba a saber a dónde ir? Cadomon, quizás empieza por visita a un lugar con el que estés familiarizado la próxima vez. Jajaja. Para entonces, Cadomon estaba prácticamente revolcándose de la risa. Apenas podía respirar y se le escapaban lágrimas. No ayudaba que Plum intentara trepar por encima de él. Siguieron hablando de lo idiota que era Flugel. Mientras esto sucedía, Raxa se mantuvo siempre profesional, terminando y sirviendo la cena. Raxa, chicos. Ambos se detuvieron y miraron hacia ella. Raxa, para. A cenar. Fluomon, sí, señora. Ambos corrieron a la mesa y se sentaron en sus asientos. Cadomon se sentó junto a su esposa y frente a su hija, mientras que ella se sentó junto a Flugel. Raxa, ¿y bien? ¿Dónde estabas? ¿Te perdiste? Cadomon PFFT. Flugel le dio a Cadomon la peor mirada mortal que pudo. Raxa, no en la mesa, cariño. Cadomon, sí, querida. Flugel le dedicó una sonrisa descarada apuntando directamente a Cadomon, como si dijera, gané. Flugel, aunque me cueste admitirlo, sí, me perdí. Pero mientras deambulaba, encontré a una niña. Cadomon, ¿una niña pequeña? Las cejas de Flugel se crisparon y su sonrisa se desvaneció. Flugel, sí, ella estaba herida. Raxa, ¿te duele? ¿Cómo? Flugel, la apuñalaron y había sangre por todas partes. De repente, la atmósfera de la habitación se desvaneció. La temperatura pareció bajar 10 grados. Los ojos de los novios se abrieron de par en par al oír esto. Cadomon, oh Dios mío, su media naranja se llevó las manos a la cara, demasiado aturdida para hablar. Cadomon, ella. Flugel está viva. Presa del pánico, Flugel soltó una respuesta intentando calmar a los dos. Flugel, perdón. Dije algo muy fuerte. Estaba muy herida, pero pudimos ayudarla y ya se está recuperando. ¿Nosotros? Cadomon y Raxa dejaron escapar un profundo suspiro de sus cuerpos. Raxa, no hagas eso, Flugel. Casi me das un infarto. Flugel, lo siento, lo siento. Cadomon, ¿y qué pasó después de encontrarla? Dijiste que la ayudamos. ¿Había alguien más allí también? Flugel, buen hallazgo. Bueno, no puedo decírtelo sin anunciarlo primero. Así que déjame terminarlo esta vez, ¿de acuerdo? Flugel se levantó de nuevo y puso una mano en la cadera y la otra al cielo. Cadomon quería interrumpir al niño con desesperación, pero sobre todo quería saber qué le había pasado a la niña. Flugel, todos están viendo el nuevo y mejorado Flugel. Flugel se interrumpió, sus ojos recorrieron a los tres sentados a la mesa, claramente escéptico de que alguien lo volviera a interrumpir. Simplemente se quedaron mirando y esperando. Flugel, dile adiós al viejo, desempleado y débil Flugel. Sus ojos volvieron a escudriñar. Su voz se aceleró, intentando superar cualquier interrupción. Flugel, y saluda al nuevo y empleado usuario de espíritus, Flugel. Mientras decía esto, la mano que apuntaba al cielo bajó para señalar la mesa. Un pequeño espíritu azul salió volando del dedo de Flugel y danzó alrededor de la mesa. Casi como si fuera un subproducto de estar cerca del chico, los ojos de Raxa y Cadomon se abrieron de nuevo. Este niño es un usuario de espíritus. Plum, vaya. ¿Qué es ese gran hermano Flu? Flugel se frota el dedo índice debajo de la nariz mientras una sonrisa regresa a su boca. Flugel, esta ciruela es Pos. Mi nuevo espíritu acuático contratado. Pos flotó hacia Plum y giró alrededor de su palma haciendo que Plum se riera. Raxa, Flugel, no tenía idea de que eras un usuario de espíritus. Somos dos, cariño. Flugel, yo tampoco tenía ni idea hasta hoy. Cuando encontré a la niña, empecé a gritar pidiendo ayuda. Fue entonces cuando este pequeño vino a mí y la curó. Cadomon, ¿cuáles son las posibilidades de eso? Flugel, no lo sé, pero al poco rato la niña se despertó y me dijo dónde vivía, así que la llevé.
Resultó que su padre era sastre. Estaba tan agradecido que quería darme algo, así que le pedí trabajo. Qué conveniente es eso. Raxa, así que conseguiste trabajo de sastre. Es una buena profesión. Flugel no, la verdad. Examinó mis habilidades de costura y me rechazó de inmediato. Me rompió el corazón. ¿Cadomon y qué? ¿Sigues sin trabajo? ¿Solo eres un usuario de espíritu sin trabajo? Flugel, déjame terminar, vale. Dijo que me dejaría la ropa que quisiera, y vi que tenía este kimono. Me queda bien, ¿verdad? Raxa, Cadomon y Plum lo miran de arriba abajo por un momento mientras Flugel espera desesperadamente su aprobación. Cadomon definitivamente combina con tu rareza. Raxa, si te gusta, no importa si te queda bien. Plum, el hermano mayor Flu, se ve raro. Flugel, ni hablar. ¿Lo odian? A mí me pareció que se veía bien. Hasta tiene mis colores. Flugel se desplomó en el suelo y sollozó, secándose los ojos con un pañuelo. ¿Todos debían intimidarlo así? Cadomon, jaja, anímate, chico. Te queda mucho mejor que lo que llevabas puesto antes. Flugel sigue llorando. Flugel, eso no me anima en absoluto. Raxa, lo siento, Flugel, pero esa ropa solo es popular en Kararaji. Aquí llama mucho la atención. Sé que eres de Kararaji, así que probablemente estés acostumbrado. Flugel, está bien, Cadomon, de todos modos. Chico, ¿conseguiste trabajo o no? Flugel se sienta y se aclara la garganta. Flugel, sí. El sastre me dijo que siempre hay gente contratando en un lugar llamado Mops. Me dio las indicaciones y pasé un par de horas allí hablando con la gente. Intentando encontrar trabajo, y lo conseguí. Cadomon, Mops, ¿eh? ¿Cómo no se me ocurrió? Hay un montón de gente desesperada por conseguir trabajadores allí. Los ojos de Cadomon se entrecierran y lanza una mirada peligrosa a Flugel. Cadomon, solo espero que tu nuevo trabajo sea un bufete legal. Si no, tendrás que dejar. Flugel, espera. ¿Legal? Claro que sí. Conseguí un trabajo en la construcción. No sé si usan el EPI adecuado, pero no son actividades ilegales. Cadomon quería desesperadamente preguntarle al chico qué demonios era el EPI, pero no podía permitirse romper el ambiente. Lo decía en serio. Si estaba haciendo algo ilegal, estaba fuera. No permitiría que esa actividad se llevara a cabo cerca de su hija. Dejé esa vida para que ella no tuviera que estar cerca de ella, no dejaré que la acerques a ella. Cadomon, de acuerdo, chico, pero si descubro que mientes, estás fuera. ¿Entendido? Flugel, vale, lo entiendo. Caramba. Yo no haría nada parecido de ninguna manera. Escuchar esto ayudó a calmar a Cadomon, sabía que era un buen chico y confiaba en que se mantendría alejado de ese tipo de vida. Cadomon, confío en ti, chico, solo quería asegurarme de que lo supieras. En fin, dejemos de lado lo triste. Cadomon bajó a su sótano y regresó con botellas de jugo de naranja y vino tinto. Se sirvió vino en copas para él y para Raxa. Fue a servirle también una copa a Flugel, pero levantó la mano para declinar. En cambio, les sirvió jugo de naranja a él y a Plum. Cadomon, celebremos. Por Flugel, por dejar atrás su patético estado de desempleo y convertirse en un hombre. Flugel, oye. Definitivamente añadiste una palabra que no era necesario. Cadomon, salud. Plum, Raxa y Cadomon bebieron juntos, mientras que Flugel se quedó un poco atrás. Terminaron de cenar y compartieron bebidas hasta que el sol ya se había puesto. Plum estaba agotada, así que Raxa la acostó. Hacía mucho tiempo que Cadomon no bebía vino. Nunca había una buena razón para sacarlo. Al fin y al cabo, no le gustaba la idea de beber alcohol cerca de Plum solo por querer beber. Sin embargo, había querido beber y vio el día exitoso de Flugel como una gran excusa para hacerlo. Cadomon intentó recordar la última vez que bebió y le costó mucho recordarlo. Hasta que lo recordó, hace 10 meses, cuando él y Raxa tuvieron su última cita. ¡Ay, Dios mío! ¿Tanto tiempo ha pasado? ¿10 meses? Con razón Raxa estaba tan emocionada con la idea de una cita. ¿Qué clase de esposo soy? Al darse cuenta de su grave error, empezó a planear. Necesitaba eliminar a Raxa y tenía que ser pronto. Desafortunadamente, en su estado de ebriedad, no pudo concretar nada. Flugel, se está haciendo tarde y tengo que empezar muy temprano mañana, así que voy a fichar, chicos. Buenas noches. El matrimonio Rich aceptó que ya era tarde y siguió su ejemplo, yéndose también a dormir. A la mañana siguiente, volviendo a la normalidad, Cadomon se despertó y revisó la habitación de Flugel. Ya se había ido, dejando su ropa caralagiana de alta calidad doblada sobre la cama. Debió de haber ido vestido con su atuendo original. Cadomon se sintió decepcionado.
esperaba no hacer nada mientras veía al chico clasificar todo su producto solo. Quizás hubiera preferido que Flugel tardara un poco más en conseguir trabajo. Pero a pesar de la ligera decepción que sentía, aún tenía trabajo por hacer. Clasificó su producto, vendió el malo al agricultor y luego reabasteció su cosecha con naranjas y peras. El desayuno de esa mañana fue tranquilo. La familia Rich se había acostumbrado rápidamente a la idea de comer junto a Flugel. Terminaron bastante rápido y Cadomon volvió a sus tareas. Hoy abrió la tienda más tarde de lo habitual, probablemente por la falta de urgencia que sentía. La presencia de Flugel hacía que otras cosas parecieran más importantes. A lo largo del día, las ventas fueron más altas de lo habitual. Estuvo bastante ocupado las primeras horas. Sobre todo al acercarse la hora del almuerzo, un grupo grande de hombres formó fila hacia su puesto, y todos querían apas. Las existencias de Cadomon empezaban a escasear, y ni siquiera sabía si tendría suficientes. Nunca se había quedado sin ellas en pleno día. Por suerte, veía el final de la cola y, a ese ritmo, tendría justo lo suficiente. Estaba contento de tener el negocio, pero se preguntaba qué causaba un aumento repentino en las ventas. Nunca había estado tan ocupado. Pero a medida que la fila se acababa y su stock de manzanas se agotaba, empezó a comprender exactamente por qué estaba tan ocupado. Flugel estaba parado al final de la fila y charlando con los chicos que estaban frente a él. Este chico debe haber anunciado mi stand a todos sus compañeros de trabajo. Cadomon pudo sentir una lágrima llegar a su ojo. ¿Es esto lo que es el buen karma? Él genuinamente pensó que Odd lo estaba recompensando por albergar a este joven indefenso. Flugel finalmente llegó al estrado e intentó decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, Cadomon lo envolvió en un fuerte y doloroso abrazo. Flugel audú. ¡Ay, ay! Cadomon, suéltame, me duele todo el cuerpo ahora mismo. Cadomon simplemente lo apretó más fuerte mientras una lágrima caía de su ojo. Cadomon, eres un buen chico, ¿lo sabes? Flugel, Cadomon, lo entiendo, pero por favor. Cadomon, si Plum fuera mayor, habría pensado que intentabas quitarle la mano. Tienes suerte, Flugel. En ese caso, habría tenido que matarte. Flugel, ¿de qué demonios estás hablando? Finalmente Cadomon lo soltó, pero no sin antes darle una palmadita en el hombro al chico, lo que solo lastimó a Flugel nuevamente. Observa cómo Flugel entra lentamente, cojeando, y luego regresa a su puesto y continúa trabajando. Raxa asomó la cabeza y le dijo que el almuerzo estaría listo en media hora, a lo que él asintió. Para cuando pasó esa media hora, ya había cerrado la tienda y entró. Con un rápido vistazo, no pudo ver a Flugel. Caminó hacia su habitación y vio que la puerta estaba abierta de par en par. A través de ella, vio a Flugel tendido en su cama, despatarrado como si se hubiera quedado dormido en cuanto tocó la almohada. Raxa se desplomó tan pronto como entró, nunca había visto a alguien quedarse dormido tan rápido. Cadomon HMMM. Oye, cariño, ¿está lista la comida? Raxa, sí querida, estaba a punto de servirte algo. Cadomon, está bien, gracias querida. Camina hacia la habitación de Plum y la ve jugando en el suelo. Cadomon, oye Plum, ¿quieres despertar al hermano mayor Flu? Plum se giró hacia su padre y su rostro se iluminó de alegría. Se levantó y se llevó la mano a la frente a modo de saludo. Ciruela, está bien, papá. Pasó corriendo junto a él y entró directamente en la habitación de Flugel. No tardó en oírse un fuerte alboroto junto con los gritos de una niña pequeña. Pronto le siguieron las risas y la resistencia de la misma niña. Plum, jejeje, no. No me hagas cosquillas. Jejeje. Pronto, el joven salió de la habitación con Plum pegado a su espalda. Parecía mucho más enérgico que cuando llegó a casa. Al caminar, lucía una sonrisa enorme y lanzaba a Plum ligeramente hacia arriba y hacia abajo con cada paso. Esto provocó que la joven no parara de reír. Flugel, ¿está listo el almuerzo? Raxa, sí. Siéntete libre de comer. Flugel, gracias, Raxa. Todos se sentaron y disfrutaron de su almuerzo, notablemente más animado y agradable que el almuerzo del día anterior. Cadomon, chico, ¿qué tal tu primer día de trabajo? ¿Ya te despidieron? Flugel, claro que no. Pero vaya, fue duro. Trabajo duro. No puedo creer que esos tipos lleven 20 años haciendo esto, para entonces ya me habría muerto. Raxa, ¿qué estás haciendo? Flugel, hoy estuve extrayendo arcilla, echándola en una carretilla y luego llevándola a un carro tirado por un dragón, donde también la vertí. Luego llevarán esa arcilla a algún lugar y la convertirán en ladrillos. Cadomon, maldito niño, eso parece trabajo duro, más te vale que te paguen bien. Flugel, no lo sé realmente.
Si me pagan tan bien, me dan 2 monedas de oro a la semana. Cadomon eso está bien. Si ahorrarás cada dólar, podrías permitirte una casa como la nuestra después de 2 años, eso suponiendo que los precios de las casas no suban. Flugel 2 años. ¡Qué lejos! No podría hacer este trabajo durante 2 años. Y aún tendría que ahorrar cada dólar. ¿Cómo pudiste permitirte una casa? Raxa, cuando compramos esta propiedad, era un poco más barata hace 4 años. La conseguimos por 14 monedas de dragón sagrado que ambos pudimos ahorrar. Yo ganaba 4 monedas de oro a la semana trabajando como criada para la familia Astrea y Cadomon trabajaba en la construcción, igual que tú. Tuvimos suerte de que Plum y yo no tuviéramos gastos, ya que todo estaba cubierto en la mansión Astrea sí. Construcción Cadomon sí, por otro lado, pasé más de medio año buscando los alojamientos más baratos y sobreviví con la menor comida posible. ¿Puedes creer que antes era flacucho? Flugel espera, ¿eso significa que no hay un sistema de bienestar en este país? ¿Cadomon Bienestar? ¿Qué demonios es eso? Flugel es como un proyecto financiado por el gobierno o por una nobleza que ayuda a distribuir lo necesario a los menos afortunados. Como comida, agua o refugio. Cadomon PFT, no hay nada de eso. Quizás haya un par de nobles como la hacienda Karsten que ayudarían a los plebeyos en una emergencia, pero vaciarse los bolsillos para ayudar a otros. No hay nadie así. Flugel entonces, si alguien no consigue comida, se muere de hambre. ¿No hay nadie que lo ayude? Cadomon que yo sepa, no. Quizás podrían pedirle comida a sus conocidos. O, en el peor de los casos, podrían acudir al gremio de comercio y pedir un préstamo. Pero entonces se arriesgan a convertirse en esclavos de las deudas. Flugel un esclavo por deudas. ¿Te refieres a que la gente se convierte en esclava si no puede pagar sus deudas? Cadomon exactamente. Me parece repugnante. He oído que han empezado a dar préstamos para comprar casas. No me imagino a alguien esclavizado solo por querer un hogar. Flugel se sentó en silencio por un momento. Tenía una mirada seria en su rostro. Flugel está bien, es bueno saberlo. El ánimo empezó a decaer, así que terminaron de comer. Cadomon no pudo evitar sentirse agotado. Había tenido más tráfico que nunca hoy y, por alguna razón, el almuerzo le pesaba mucho más en el estómago. Aún no se había levantado de su asiento, incluso cuando todos los demás ya lo habían hecho. Sentía los párpados como pesos, cayendo lentamente antes de abrirlos de golpe. Solo para volver a cerrarlos lentamente. Estaba seguro de que las copas de la noche anterior tenían algo que ver. Si alguien iba a notar este estado, sería su esposa. Raxa, cariño, pareces cansada, tal vez deberías cerrar por hoy. Sus ojos se abrieron de nuevo y se sentó. Cadomon no, debería terminar el día, ya me tomé medio día a principios de esta semana. Cadomon insistía aunque apenas podía terminar sus frases. Raxa, cariño, vi lo ocupada que estabas antes. Estoy segura de que hoy has ganado más que suficiente para cerrar temprano. Cadomon por eso, y si sigue ocupado y pierdo todas esas ganancias. Tengo que levantarme. Flugel observó toda esta interacción y tuvo una idea brillante. Flugel, ¿qué tal si me hago cargo del puesto por ti? Si Cadomon hubiera tenido control total sobre su cuerpo, habría gritado Bloody Mary. Cadomon absolutamente no, ni siquiera pudo protestar como era debido. En su estado de delirio, pensó en que el chico no solo había conseguido un trabajo en un día, sino que también había ayudado a aumentar significativamente las ventas de Cadomon ese día. Un Cadomon en su sano juicio nunca hubiera permitido que eso sucediera. Cadomon bien, despiértame en 30 minutos. Flugel sí. Ciruela, vamos. Pluma, ¿dónde vamos, hermano Flu? Flugel jejeje, vamos a. Cadomon ya no tenía la consciencia suficiente para entender nada de lo que decía el chico. Se levantó y se arrastró hasta su cama, donde se desplomó y perdió el conocimiento al instante. ¿Ad on HM? ¿Qué es eso? Camo, creo que alguien me está hablando. Raxa Cadomon. Sus ojos se abrieron de golpe, era su dulce esposa gritándole que se despertara. Cadomon uk. ¿Qué pasa, cariño? Cadomon todavía estaba lento, no se sentía con más energía que antes de irse a dormir. Raxa, han pasado 30 minutos. Me pediste que te despertara. Cadomon, oh sí, lo siento, ¿por qué me dormí otra vez? ¿Qué pasó antes de acostarme? Una vez más los ojos de Cadomon se abrieron de golpe, estaba alerta. Cadomon, cariño. Raxa, sí, querida. Debió ser un sueño. No, una pesadilla. Cadomon, la tienda está cerrada, ¿verdad? No hay nadie atendiéndola ahora mismo, ¿verdad?
Raxa simplemente le sonrió al pobre hombre, sabía exactamente lo que significaba esa respuesta. Se puso de pie de un salto y corrió hacia la puerta principal, abriéndola de golpe. Cruzó la puerta antes de ver exactamente la pesadilla que temía que sucediera. Flugel tenía una mano en la cadera y la otra apuntaba al cielo. Junto a él, de pie sobre una caja, estaba Plum, quien mantenía exactamente la misma pose, imitando al chico. Una fila se extendía desde su puesto mientras gritaban al unísono. Flum, ven a comprar nuestros productos excepcionales del dúo Flum. Vendemos cualquier fruta o verdura que se te ocurra. Y están certificados como los mejores del mercado. Cadomon observó mientras los dos soltaban su discurso de venta claramente ensayado. Cadomon, ¿qué demonios está pasando aquí fuera? Capítulo 4. El niño se desahoga, punto de vista de Cadomon, Cadomon, ¿qué demonios está pasando aquí fuera? Su voz resonante atravesó el parloteo de la multitud y llegó directo a los oídos del dúo. Los asustó y los tomó desprevenidos. Inmediatamente comenzaron a apresurarse para mirar en dirección a Cadomon. Plum casi se cae de su caja, pero Flugel la atrapó y la colocó nuevamente en el suelo. En su estado de pánico, Cadomon no analizaba la situación como debía. No vio la gran cantidad de gente frente a su puesto, ni cuánto habían menguado sus existencias, ni el gran saco de monedas que Flugel sostenía. Su visión periférica disminuyó, lo que le hizo ver solo al niño y a su hija alterándose con su negocio, su sustento. No pensó en los posibles aspectos positivos, solo en el hecho de que hicieran algo. Cadomon, ¿qué estás haciendo para? Flugel. Cadomon, espera. Flugel, sorprendentemente, pudo cortar con éxito la ira de Cadomon. Flugel, sé que estás enfadado. Pero mira. Flugel señaló al pequeño grupo de personas reunido frente al puesto. Al ver esto, Cadomon pensó de inmediato que el chico intentaba decirle que no armara un escándalo delante de ellos. Pero antes de que Cadomon pudiera continuar con su discurso cargado de ira, Flugel se arrastró junto a Cadomon y susurró detrás del dorso de su mano. Flugel, logramos que esta gente venga y quieren comprar. Ayúdenos. Atónito, así se sentía Cadomon en ese momento. Flugel tuvo suerte de que su personalidad empresarial le importara más que su personalidad enojada. Como si fuera un interruptor, Cadomon compró con éxito y adoptó su fachada de vendedor. Cadomon, ¿quién sigue? Ofrecemos una calidad excepcional. De repente, la gente empezó a gritar órdenes. Apas, limones, peps, orax, todo lo que Cadomon tenía en stock de repente tenía una gran demanda. Cadomon atendía el puesto, atendiendo a clientes y vendedores. Flugel y Plum decidieron que era hora de trasladar sus operaciones al frente del puesto. Posando con estilo y lanzando anuncios en estéreo. Mira a esa jovencita tan mona. Creo que trabaja en esa tienda, me faltaba gente. ¿Es una Cararagian? He oído que es genial hacer negocios con ellos. Ese puesto debe tener cosas de muy buena calidad. Flugel hizo que Post flotara alrededor de la plaza, guiando a las personas que decidieron seguirlo hasta el puesto donde verían la divertida y tierna dinámica del dúo Flum guiar con éxito a las personas hacia el frente del puesto de Cadomon. ¿Es un espíritu del agua? Sigámoslo. Mamá, va para acá. Guau. Nunca había visto un espíritu. Me pregunto a dónde irá. ¿Qué carajo está pasando? Mientras el cuerpo y la boca de Cadomon se movían de forma autónoma, su mente estaba ocupada en otra cosa. Estaba furioso. Salí a regañarlos. Ahora estoy aquí vendiendo más que nunca en mi vida. Esto es lo que normalmente ganaría en una semana. No sabía en qué centrarse. ¿En que el chico hiciera esto? ¿En que su hija participara? ¿O en el éxito de la operación? Este niño debe ser una estrella de la suerte o algo así, enviada para humillarme y bendecir a mi familia. Ajeno a estas revelaciones mentales, Flugel simplemente sonrió e hizo lo que mejor sabía hacer, llamar la atención. El negocio iba viento en popa, como mínimo. Cadomon se quedó sin apas y sus demás suministros también empezaron a escasear. Después de una hora, se vieron obligados a cerrar. Simplemente no podían mantener este tipo de actividad. Cadomon, bien, chicos, mañana volvemos a abrir. Pero nos hemos quedado sin productos, tendrán que esperar. Decepcionados, la multitud finalmente se disipó y los tres volvieron adentro. Se quedaron mirando la enorme bolsa de monedas que estaba sobre la mesa frente a ellos. 4 monedas de oro, 16 de plata y 19 de cobre. La mayoría de ellas, solo esta tarde. Cadomon vendía sus frutas y verduras a entre 1 y 3 monedas de cobre cada una. Vendía apas, orax, pas, limones, peps, melones, tatoesions.
Una moneda de cobre por las frutas pequeñas, 2 por las verduras y 3 por los melones. Cadomon hizo los cálculos mentalmente mientras sustituía las monedas de la pila para tener en cuenta todo el stock nuevo que tendría que conseguir mañana. Le quedaron 2 monedas de oro, 9 de plata y 6 de cobre. En un solo día. Unas ganancias inauditas. Nunca había ganado más de una pieza de oro en su día de mayor actividad. Casi triplicó esa cantidad. Miró a Flugel. Sin saber qué decir. Cadomon Flugel parecía inseguro, como si no tuviera idea de qué esperar. Cadomon, ¿alguna vez has pensado en convertirte en comerciante? Flugel, ¿me estás reclutando ahora mismo? La parte de Cadomon que disfrutaba burlándose del joven muchacho quería desesperadamente decir que no, la parte de él que veía el potencial carismático del muchacho sabía que tenía que decir que sí. Cadomon, honestamente, niño, si los ojos de Flugel se abrieron de par en par, claramente no esperaba elogios de ese hombre duro. Cadomon, hoy he tenido las mejores ventas de mi vida, y no solo en la última hora. Sin duda, hiciste un gran trabajo convenciendo a tus compañeros de que compraran en mi puesto hoy. Una parte de Cadomon se sentía culpable. Presionaba a Flugel para que consiguiera un trabajo y nunca se lo ofreció. Luego, cuando el chico consigue un trabajo, hace algo para demostrar que es rentable y ahora le ofrece uno. Era como si no viera al chico como Flugel, sino como un número. Un montón de monedas de oro. Cadomon, aunque no sea conmigo, claramente tienes talento para las ventas. Podrías tener una vida buena y cómoda si usas esa habilidad como es debido. En realidad, Cadomon quería que Flugel tuviera una buena vida. Una donde prosperara y estuviera a salvo. Flugel sonrió al oír esto. Flugel, gracias, Cadomon. Se nota que no solo intentas conseguirme un buen empleado. Pero tendré que declinar la oferta. Para ser sincero, no me veo nunca siendo comerciante. Cadomon, ¿por qué? El hombre no podía comprender lo que pensaban los chicos. ¿Por qué dejaría pasar una vida tan cómoda? Flugel miró a un lado, como si una imagen le recorriera la cabeza. Flugel, tengo una meta. Un sueño. Desafortunadamente, parte de ese sueño no encaja con ser comerciante. Durante todo el tiempo que conoció al chico, jamás imaginó que lo vería así. El chico que conoció no tenía rumbo, vivía al día, siguiendo su corazón. Pero ahora mira a Flugel con ambición, como si su sueño significara más que su propia vida. Cadomon, ¿cuál es tu sueño? Nunca había deseado tanto saber algo sobre Flugel. ¿Qué le habría puesto esa cara a este niño? Flugel sonrió, bajó el párpado y sacó la lengua. Flugel, no te lo diré. Es un secreto ahora mismo. Quizás te lo diga algún día. Cadomon no pudo evitar sentirse un poco molesto, estaba tan absorto en lo que Flugel iba a decir. Solo para que fuera un rechazo rotundo. Cadomon PFT, de todas formas no me importaba, chico. No le des tanta importancia. Flugel, jajaja, Cadomon, tsundere. No te preocupes, entrenaré a Plum para que sea una gran vendedora. Flugel lo tranquilizó con sarcasmo, pero él no supo qué responder. Su primer pensamiento fue confusión, o sea, ¿qué demonios es una tsundere? Pero entonces encontró la única respuesta real que podía tener. Cadomon, aléjate de mi hija. Si alguien le va a enseñar a vender, ese soy yo. Tuvo que defender su orgullo. Flugela, pensé que tal vez querías que ella ganara buen dinero como vendedora. Cadomon pequeño. Cadomon explotó y empezó a perseguir al joven atrevido. Flugel corrió y corrió, solo Ott sabía qué pasaría si lo atrapaba. Flugel no pudo evitar estallar de risa todo el tiempo. Pronto Raxa salió de su habitación debido a la conmoción y rápidamente calmó al hombre furioso. Raxa, cariño. Fuiste tú quien dijo que no se podía correr en casa. No rompas tus propias reglas. Cadomon lo sabía. Ahora que Raxa estaba presente, el niño estaba oficialmente a salvo. Pero ¿cómo podría detenerse? El niño se escondía detrás de su esposa, sacando la lengua. Raxa rápidamente se dio la vuelta y golpeó una cuchara de madera en el dorso de la mano del niño. Flugel, ay. Raxa, y tú, Flugel. No te enojes con mi esposo. No te salvaré de él la próxima vez. Luego golpeó la cuchara en la parte superior de su cabeza, castigando al niño. Flugel, ay. Sí, Raxa. La esposa resopló y regresó a su habitación. Flugel se frotó la cabeza antes de volver a mirar a Cadomon. Flugel, lo siento, solo estaba bromeando. Cadomon, claro que sí. 1 hora de trabajo y te crees el hombre. Te ahogarías en este chico del mercado. Flugel simplemente sonrió. Flugel, lo sé, este niño me va a volver loco. Cadomon, ja, vale, vamos.
Levántate, tenemos cosas que hacer, Flugele. ¿Qué tenemos que hacer? Cadomon, tenemos poco inventario después de esta tarde, necesitamos reponer un par de cosas. No tendré tiempo de hacerlo todo mañana, Flugela, claro. Bien, vamos. Los dos se levantaron y salieron. Por suerte, tenían aproximadamente una hora hasta que cerraran todos los proveedores. Llegaron al proveedor de APA, luego a los Orax, tomaron 2 cajas cada uno y regresaron. Para cuando regresaron, Raxa ya había empezado a cenar. Flugel ya estaba exhausto, así que optó por descansar en su habitación hasta que la cena estuviera lista. A la hora de comer, Plum llegó para dar la noticia y jugar un rato. Finalmente, Plum ganó y se dirigieron a la mesa del comedor, donde le esperaba otra deliciosa comida casera. Raxa entonces, cariño Plum, ¿ayudaste con la tienda hoy? Plum sonrió radiante tan pronto como escuchó la pregunta. Plum MMM. Hoy ayudé mucho. Flugel realmente lo hizo. Fue mi arma secreta para abrirme paso en el mercado de frutas y verduras frescas. Cadomon levantó una ceja. ¿Cadomona? ¿Y qué tal eso? Flugel, estás bromeando. Ella es igual que tú. ¿Eh? ¿Cadomon qué? ¿Qué quieres decir? Flugel sabía prácticamente todo. Los nombres de los productos, sus precios, y era una negociadora excepcional. ¿En serio? ¿Mi ciruela? Flugel usaba su encanto natural con maestría. Esos viejos idiotas se desvivían por ella. Solo tenía que poner cara de pocos amigos y decir una frase triste, y compraban todo lo que podían. Cadomon y Raxa parecían preocupados. ¿Era cierto? Raxa, cariño, ¿es eso cierto? Plum, sí. ¿Sí? Lo vendí todo. El matrimonio se mostró, cuanto menos, escéptico. Cadomon, ¿puedes mostrarnos? Ciruela está bien. Plum se desplomó de la silla y corrió alrededor de la mesa hasta el lado de Cadomon. Bajó la mirada y le agarró la mano. De repente, levantó la vista y tenía una expresión triste y melancólica. Frunció los labios y sollozó. Plum, Sniff, ¿puedes comprar por favor? A mi mami, a mi papi, Sniff realmente necesitan. Las lágrimas corrieron por el rostro de Plum y Cadomon sintió un dolor agudo en el pecho. Frente a su hija, no era más que un tonto. Y ella lo trató. Maldita sea, es mi propio puesto y casi lo compró todo. Raxa, le has estado enseñando esto, cariño. ¿Cadomon qué? Claro que no. No le enseñaría esto ni a mi propia hija. Raxa, cariño. ¿Quién te enseñó esto? ¿Dónde aprendiste aquello? Ambos miraban a Plum, que estaba a la derecha de Cadomon. Al preguntarle esto, se giró y miró más allá de Cadomon y Raxa. Cuando siguieron su mirada, se encontraron con una persona, Flugel. Se rascaba la mejilla con sentimiento de culpa, apartando la mirada de los padres de la niña. Flugel quizás le haya dado algunas sugerencias, Raxa a Flugel. Flugel inclinó la cabeza y juntó las manos como un monje en oración. Flugel, lo siento. Lo sugerí como broma, pero no pensé que fuera tan buena. Pensé que se las arreglaría a tientas y que los clientes la encontrarían linda. No pensé que estaba creando un monstruo emocionalmente manipulador. Cadomon, oye. No la llames así. Es solo una niña. No sabe lo que hace. Plum tiró de la mano de su padre una vez más. Plum, papá, Sniff, ¿por qué diría él, Sniff, eso? Cadomon casi explota. ¿Cómo se atrevía este niño a molestar así a su hija? Estuvo a punto de agredirlo verbalmente y posiblemente físicamente cuando se dio cuenta. Lentamente giró la cabeza hacia Plum, que estaba enfadado. Oh, Dios mío, ella es peligrosa, ella estaba fingiendo, y él casi se lo creyó. Como hombre, como padre, tuvo que cortar de raíz ese hábito. Le pellizcó la oreja, la apretó y la jaló. Ciruela, ay, papi. Cadomon, basta ya de esto, Plum. Tienes prohibido hacernos esto a mí o a tu madre. Si lo haces, te pincharemos la oreja cada vez. Él la soltó y ella le sostuvo la oreja con lágrimas reales comenzando a brotar de sus ojos. Cadomon, ¿entiendes? Ciruela Cadomon, bien. La levantó en sus brazos y le revolvió el pelo. Cadomon, a mí también me duele cuando tengo que hacer eso, no me hagas hacerlo de nuevo, ¿de acuerdo? Ciruela, está bien, papá. Cadomon sonrió y la besó en la frente. Cadomon, buena chica. Papá te quiere, Ciruela, yo también te amo. Él la coloca de nuevo en el suelo. Cadomon, está bien, regresa a tu asiento, terminemos de cenar. Ella regresó corriendo y continuaron conversando agradablemente mientras terminaban de comer. Flugel ayudó a limpiar y luego se fue directo a su habitación. Debía estar exhausto. Era su primer día trabajando en la construcción, y luego ayudó en el puesto durante casi 2 horas.
Y para colmo, tuvo que ayudar a recuperar los repuestos de la tienda. Ni que decir tiene que hoy trabajó más duro que cualquier otro día de su vida. Se acostaría temprano y dormiría como un tronco si Odd se lo permitiera. Pero, por desgracia para Flugel, no lo hizo. Plum, hermano mayor Flu, ¿puedes contarme otra historia? Miró a la niña con bolsas bajo los ojos antes de sonreír y extender la mano para agarrarla de la niña. Flugel, claro Plum, vamos a tu habitación. Cruzaron la puerta y se sentaron en medio de la sala. Cadomon estaba interesado en la historia que podría contarle a su hija hoy. Se quedó junto a la puerta mientras escuchaba. Flugel, te voy a contar sobre el niño que gritó Wolgarm. ¿En serio, Wolgarm otra vez? Cadomon no pudo evitar recordar su pequeño arrebato de la otra noche y se encogió al pensarlo. Ciruela oro, ¿de qué se trata? Flugel, había una vez un joven pastor que cuidaba el ganado. Vivía en las colinas que dominaban su pueblo. Mientras contaba la historia, usó sus manos y expresiones faciales para que la niña la visualizara mejor. Ella simplemente asintió. Flugel, pero trabajar solo era muy aburrido, así que decidió animar su día asustando a los aldeanos. Gritó Wolgarm, Wolgarm. Tan fuerte que todos en la aldea lo oyeron y corrieron a ayudar. ¡Qué mala idea! Ciruela, él mintió. Flugel sí, lo hizo. Cuando llegaron todos, presas del pánico, solo vieron al niño riéndose sin parar. Se dieron cuenta de que era una trampa y se enfadaron, y se marcharon furiosos mientras el niño se reía. Al día siguiente, el niño se aburrió de nuevo, así que pensó, si lo vuelvo a hacer, el día no será aburrido. Así que volvió a gritar, Wolgarm, Wolgarm. Flugel cambió su voz a un tono más alto para imitar al niño, esto hizo reír a Plum. Flugel volvieron de nuevo, pero no con tanta urgencia como el día anterior. Al ver que se trataba de una trampa, el líder de la aldea dijo, nos engañaron, pero no nos dejarán engañar otra vez. Pero al niño no le importó, siguió riendo y finalmente se echó a dormir. Ah, entonces eso es lo que va a pasar. Cadomon, siendo un hombre adulto, captó fácilmente la moraleja de esta historia. Afortunadamente Plum todavía parecía completamente involucrada e insegura de lo que estaba por venir. Flugel, de repente, el niño despertó y oyó un ruido terrible. Se giró y allí estaban, los de Wolgarm. Plum, Kiara, los Wolgarm dan miedo. Flugel y Cadomon simplemente sonrieron al ver a la joven. Flugel, así es, y el niño también estaba asustado. Tan asustado que gritó con todas sus fuerzas. Wolgarm, Wolgarm. Intentó ahuyentar a Wolgarm y evitar que el ganado escapara hasta que los aldeanos llegaran a ayudarlos. Pero los aldeanos nunca llegaron. El Wolgarm atrapó a su ganado y huyó, dejando al niño llorando solo en la colina. Esta historia tiene un final bastante triste esta vez. Ciruela, ¿por qué no vinieron los aldeanos a ayudarlo? Estaba en peligro. Flugel, es porque pensaron que estaba mintiendo, Plum, dijo Wolgarm, Wolgarm tantas veces que cuando estuvieron allí los aldeanos no le creyeron. Plum, pero, eso es muy triste. La niña parecía contener las lágrimas. Él le dio una palmadita en la cabeza. Flugel, lo es, pero Plum, ¿sabes cuál es la moraleja de esta historia? Parecía como si hubiera pensado en ello por un momento. Ciruela, no mientas. Flugel, así es, Plum. Si mientes, no solo es malo, sino que la gente empezará a llamarte mentirosa. Y no te creerán cada vez que digas algo. Plum asintió con la cabeza. Flugel, ahora Plum, ¿recuerdas cuando te metiste en problemas en la cena? Ciruela, Flugel, bien, ¿y ahora por qué te metiste en problemas? Ella miró hacia abajo, una parte de ella no entendía realmente por qué estaba en problemas. Flugel, aunque quizá no lo supieras, en parte mentías. Por eso te metiste en problemas. Plum estaba mintiendo. No fue mi intención. Flugel, lo sé Plum, pero hiciste pensar a esa gente algo que no es verdad, que es mentira. Plum parecía molesta, como si la estuvieran sermoneando otra vez. Ciruela, no quiero ser mentiroso. Flugel, bien hecho, chica. Los mentirosos son malos, pero tú eres buena chica. Así que no mentirás, ¿verdad? Ciruela, correcto. Plum se lanza contra Flugel y lo abraza, lo que lo sorprendió. Parecía sorprendido, no parecía saber cómo reaccionar, así que simplemente le devolvió el abrazo antes de arroparla en la cama. Flugel, bueno, Plum, es hora de dormir, ¿vale? Buenas noches Plum, está bien, hermano mayor Flu, buenas noches. Flugel salió de la habitación y vio a Cadomon parado allí como si lo estuviera esperando. Cerró la puerta de Plum y cuando lo hizo Cadomon le dio una gran palmadita en la espalda. Cadomon, buen trabajo, chico. Qué buena historia y qué buena lección. Gracias. Cualquier orgullo que Cadomon pudiera tener se desvaneció cuando se trataba de Plum.
Con gusto inclinaría la cabeza si fuera por Plum. Flugel sonrió al oír esto. Flugel, no lo menciones, Cadomon, de todas formas fue básicamente mi culpa que ella actuara de esa manera. Cadomon, sí, supongo que tienes razón, pero aún así. Se necesita un hombre para corregir sus errores. Flugel, gracias, Cadomon. Los dos hombres compartieron un dulce momento. Cadomon claramente había llegado a reconocer a Flugel. Cadomon, está bien, estoy seguro de que estás agotado, chico. Descansa un poco. Yo también lo necesito. Flugel, buena idea, creo que lo haré. Buenas noches, Cadomon. Cadomon, buenas noches, niño. Cadomon estaba seguro de que el chico no tardaría más de 3 segundos en dormirse una vez que entrara a su habitación. Se dirigió a su habitación, donde lo esperaba su hermosa esposa. No hablaron mucho antes de acostarse. Ambos querían dormir un poco. Pasó la noche y Cadomon despertó a la misma hora de siempre. Esta mañana fue muy similar a la anterior. Flugel ya se había ido y tenía mucho trabajo que hacer. La única diferencia entre esta mañana y la anterior era la cantidad de reabastecimiento que tenía que hacer. Necesitaba más limones, Pepsi y melones. Por suerte para Cadomon, esta mañana no tuvo que clasificar ni vender productos podridos. Salió temprano y pudo conseguir todos los productos necesarios antes de abrir. Antes de regresar a casa, Cadomon miró el saco con las monedas que le quedaban y pensó para sí mismo. Realmente necesito sacar a Raxa pronto. Pensando en esto, pensó en el nuevo restaurante del distrito noble que parecía tener mucho éxito. Sabía que era caro. Sabía que incluso podría costar una moneda de oro por comida, pero no le importaba, su esposa merecía que la mimaran. Fue al restaurante y reservó. No tenían disponibilidad ese día, pero estaban libres la noche siguiente. El momento era inmejorable. Era la víspera de un festivo nacional. Al terminar, volvió a casa de los proveedores para recoger su producto y regresó a casa. Cuando llegó a casa, volvió a desayunar tranquilamente con su familia y abrió la tienda. El negocio siguió más o menos igual que siempre. Negocio estable hasta que llegó la hora del almuerzo y, una vez más, una fila de trabajadores se apostó frente a su puesto. No compraron lenguado como ayer. Esta vez compraron todo tipo de verduras, las que necesitarían para la cena de esa noche. Flugel finalmente llegó al frente de la fila. Flugel, voy a conseguir estoy pensando en él, o tal vez incluso él, el niño no quería comprar nada. Cadomon, cállate y entra ya. Flugel rió disimuladamente al pasar junto a Cadomon y entrar. El puesto permaneció en silencio durante los siguientes 30 minutos hasta que Cadomon cerró la tienda y entró. Esta vez Flugel no estaba durmiendo la siesta. Parecía tener mucha más energía hoy que el día anterior. Se sentaron a comer el almuerzo. ¿Cadomon no habrá siesta hoy? La pregunta llamó la atención de Flugel. Flugel, no, hoy no me siento tan cansado. Nos quedaban unas 2 horas y sentía que me moría. Pero fue entonces cuando Pos salió y me hizo magia. Todos mis músculos y articulaciones doloridos estaban al 100%. Le pedí que hiciera lo mismo con los demás, y pudimos terminar nuestro turno con buen pie. Flugel parecía estar legítimamente orgulloso de su arduo trabajo, lo cual era bueno ver, ya que muchos jóvenes hoy en día querían trabajar lo menos posible. Destacar de esa manera es algo que sin duda le ayudará en el futuro. Cadomon, buen trabajo, chico. Son cosas así las que te hacen un empleado valioso. Raxa tiene razón, Flugel. Las empresas matarían por tener empleados con ese tipo de capacidad y ética laboral. Flugel sonrió. Claramente disfrutaba del elogio. El reconocimiento a su arduo trabajo. Flugel, gracias chicos, seguiré así. Cadomon se rió entre dientes. Cadomon, más te vale, chico. Flugel sigue hablando de su día, mientras todos escuchan. Las comidas ya no son lo mismo sin Flugel armando alboroto. Terminaron de almorzar y Cadomon quiso echarse una siesta otra vez. Esta vez no resistió la tentación y le pidió a Flugel que se hiciera cargo de la tienda, lo que hizo que Flugel aprovechara la oportunidad. Cadomon se quedó dormido hasta que finalmente lo despertaron nuevamente. Raxa. Cadomon se giró ligeramente. Cadomon, Raxa, han pasado 30 minutos, es hora de despertar. Cadomon, maldita sea. Ojalá tuviera 10 años menos. Cadomon luchaba por despertarse. Era casi como si desde que cumplió 30 años se le hubiera vuelto mucho más difícil despertarse. Sobre todo por esas siestas que hacía poco que había empezado a tomar. Al final se puso de pie. Cadomon, ¿alguna idea de lo que veré cuando salga allí?
Raxa simplemente sonrió, nunca pensó que él aceptaría tan rápidamente que alguien más trabajara en su puesto. Raxa, tendrás que esperar y ver, cariño. Los ojos de Cadomon se abrieron levemente antes de cerrarlos y suspirar. Cadomon, supongo que tienes razón, querida. Caminó hacia la puerta y la abrió lentamente esta vez. Por suerte para el hombre mayor, no tuvo que esforzarse en comprender algo que nunca había visto. Al echar un vistazo, vio una escena muy similar a la del día anterior. Su hija, en una caja, haciendo una pose que él desearía que nunca hubiera aprendido. Fue una experiencia extraña para Cadomon. Una parte de él sentía que debería estar enojado, solo por estarlo. Pero cuando vio a este niño y a su hija con sonrisas tan felices, ¿cómo podría estarlo? Cadomon aceptó su destino, respiró hondo y dio un paso adelante. Cadomon, tranquilos. ¿Quién sigue? La tarde pasó volando. Por segundo día consecutivo, se agotaron y cerraron temprano. Esto les dio tiempo a los dos hombres para reponer existencias. Para cuando regresaron a casa, la cena ya estaba lista. Comieron juntos y, sinceramente, no hablaron de nada memorable. Pero Cadomon no pudo evitar pensar que lo pasaron bien. En el corazón de todos los que estaban sentados a la mesa, Flugel había logrado hacerse un hueco. Solo llevaba 3 días con el chico, pero ya se sentía parte de la familia. Terminaron de cenar y Flugel ayudó a limpiar como de costumbre. Flugel llevaba puesto su kimono de alta calidad. Le gustaba usarlo en casa y después del trabajo. Incluso lo usaba cuando jugaba al vendedor. El atuendo era completamente diferente a su atuendo original, quizás un indicador de cuánto ha cambiado desde que llegó a Lúnica. Algo que nunca cambió fue su cabello. Por alguna razón, el chico insistía en llevarlo peinado hacia atrás, aunque no le favorecía para nada. Una vez que terminó de limpiar, se dirigió a su habitación. Raxa, hola Flugel. Flugel HMM. Flugel se giró para encarar a Raxa después de que ella lo llamara. Caminó hacia él mientras él permanecía inmóvil hasta que se paró justo frente al chico. Extendió la mano y la acarició con su cabello. Flugel claramente no sabía cómo reaccionar, comenzó a tartamudear y a moverse de manera extraña. Raxa, quédate quieto. Por un momento sonrojándose, el muchacho cedió e inclinó ligeramente la cabeza para facilitarle las cosas. Raxa, siempre llevas el pelo peinado hacia atrás, creo que quedaría mejor si lo dejaras suelto. Continuó acariciando el cabello del chico, llevándole lentamente el flequillo hasta la frente. Poco después, terminó de peinarlo. El flequillo le llegaba hasta las cejas y lucía un aspecto mucho más liso. Cadomon coincidió con su esposa. Se veía mucho mejor así. Raxa, listo, listo. Ya te ves mucho mejor, Flugel. Raxa sonrió y le dio una palmadita a Flugel en la cabeza, como si fuera un niño. Flugel se quedó paralizado. Lo tomó por sorpresa cuando empezó a jugar con su cabello, pero esta fue una sensación completamente diferente. Flugel miró a Raxa, conmocionado. Le temblaba la mandíbula y las lágrimas le corrían por las mejillas. Cadomon y Raxa parecían sorprendidos y luego mortificados, especialmente Raxa. Raxa, Flugel, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No te hice daño, ¿verdad? Lo siento mucho si lo hice. De repente Flugel también pareció mortificado, se secó las lágrimas y miró sus manos como si no supiera qué estaba pasando. Flugel, yo. Estoy bien. Solo, lo siento. Flugel corrió a su habitación y cerró la puerta de golpe. El fuerte ruido asustó a Plum. Cadomon observó toda la interacción. No tenía idea de qué pudo haber causado esa reacción. Iba a ver cómo estaba Flugel, a ver qué pasaba. Pero tenía 2 responsabilidades que atender primero. Se levantó, caminó hacia Plum y le dio una palmadita en la cabeza. Cadomon, todo estará bien, cariño. ¿Puedes ir a tu habitación, por favor? Plum miró a su padre y luego asintió con la cabeza. Luego, se acercó a su esposa, que estaba inmóvil, al borde de las lágrimas. Se acercó por detrás y la abrazó. Raxa, ¿hice algo mal? Él la apretó más fuerte. Cadomon, no, cariño, lo vi todo. No hiciste nada malo. Ella empezó a llorar, no pudo evitarlo. Raxa, entonces ¿por qué reaccionó así? Cadomon, no lo sé, cariño, pero hablaré con él. Todo estará bien. Ella se dio la vuelta y se dejó llorar sobre su pecho. Raxa, ¿y si lo ofendí? ¿Y si me odia? Cadomon se separó del abrazo y la sujetó por los hombros. Cadomon, Raxa, ella levantó la vista y lo miró a los ojos. Cadomon, eso es imposible. Un chico tan amable jamás odiaría a nadie. Voy a hablar con él y te daré la buena noticia, ¿de acuerdo?
Raxa se secó las lágrimas y asintió antes de darle un último abrazo, breve pero fuerte. Luego se dirigió a su habitación y cerró la puerta. Cadomon la observó hasta que la puerta se cerró, luego se dirigió a la habitación de Flugel y llamó a la puerta. «Cadomon, ¿puedo entrar, niño?» Hubo un breve momento de silencio antes de escuchar su respuesta. Flugel sí giró el pomo y abrió la puerta. Lo primero que notó fue al niño, normalmente animado, sentado al borde de la cama con la cabeza entre las manos. Parecía devastado. Notó una silla frente a su cama y la arrastró para sentarse frente al joven. «Cadomon, ¿estás bien?» «Flugel, estoy bien». Cadomon no lo creyó ni por un segundo. «Cadomon, ¿qué pasó ahí afuera?» «Flugel, no sé, lo siento». Cadomon suspiró, el chico no era un buen mentiroso. «Cadomon, creo que lo sabes, chico». Flugel se quedó en silencio durante un par de segundos. «Flugel, por un momento, Raxa me recordó a mi mamá». Los ojos de Cadomon se abrieron, no esperaba esto en absoluto. ¿Qué? No tuvo una respuesta inmediata, quiero decir, ¿cuál es la respuesta correcta a eso? Cadomon, ¿y por eso lloraste? El niño se estremeció levemente, claramente la pregunta lo hizo sentir un poco incómodo. Flugel, sí. Cadomon miró al chico por un momento. Cadomon, ¿tuviste problemas con tu madre? Flugel reaccionó inmediatamente. Flugel, no. No. No fue nada de eso. Cadomon continuó observando al chico, Flugel sabía que tendría que explicarse. Flugel, hace poco dejé mi hogar para venir a Lugúnica. Mi hogar está muy lejos. La verdad es que no creo que pueda volver allí. En ese momento, con Raxa, sentí como si estuviera con ella otra vez. Nuevas lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Le costaba respirar. Cadomon le dio todo el tiempo y el espacio que necesitaba para hablar. Flugel, cuando me fui fue muy repentino. No sabía qué iba a pasar. La última vez que vi a mi mamá, se despidió, pero la ignoré y las lágrimas no pararon. De hecho, se hicieron más abundantes. Empezó a sollozar y no pudo contener la respiración. Cadomon colocó una mano sobre el hombro de Flugel, con la esperanza de consolar al chico. Flugel, Sniff, la ignoré, solo porque Sniff pensé que me pediría que lavara una taza. Sniff, una taza. La última vez que la veré, y no me despedí por una taza. Nunca me imaginé que él se aferraba a algo así. Cadomon se movió de la silla a su lado de la cama, junto a Flugel. Le frotó la espalda con la esperanza de ayudar. Flugel, seguro que odia que su hijo sea un vago inútil, pero sé que no es así. Seguro que está muy preocupada. Se pregunta dónde demonios se ha metido su inútil. Sniff seguro que se está culpando ahora mismo. Cadomon quería desesperadamente decirle al chico que estaba equivocado, pero no pudo. La verdad es que probablemente ella estaba preocupada por él. Él sabe que lo habría estado. Cadomon, déjalo salir todo, niño. Flugel, mamá, lo siento mucho, por hacerte perder el tiempo. Sniff, siento haberte dejado atrás. Siento no haberme despedido. Sniff, ojalá pudiera verla, solo una vez más, para poder decirle, Sniff, cuánto lo siento. Flugel se derrumbó. Sus emociones no le permitían expresar más palabras, aunque quisiera. Cadomon lo abrazó por la espalda. Este chico necesitaba llorar y eso estaba bien. Flugel lloró. Lloró y lloró. Derramó todo su ser. Lloró hasta no poder más. Pasaron los minutos y finalmente el torrente de lágrimas de Flugel fue reemplazado por un suave sollozo. Cadomon creyó que era el momento adecuado para hablar. Cadomon, ¿te sientes mejor? El niño sollozó antes de responder. Flugel, Sniff, sí. Cadomon, está bien, chico, te creo. Duerme un poco, lo necesitas. Cadomon se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. Flugel, al oír al muchacho, se volvió hacia él y escuchó todo lo que el muchacho tenía que decir. Flugel, ¿puedo disculparme con Raxa primero? ¿Y explicárselo todo? Cadomon suspiró. Cadomon, no. Se lo explicaré. No tienes que preocuparte. Flugel, ¿pero por qué? Ahora mismo parece un niño. Cadomon siempre vio a Flugel como un niño, pero nunca lo vio como tal. Sabía que era inteligente, capaz y carismático. Pero también era ingenuo e idealista. Por eso, jamás lo describiría como infantil. Pero en ese momento, el chico era vulnerable. Carecía de su bravuconería habitual, de su escudo de entusiasmo. Estaba sensible y molesto. Cadomon, tranquilo, chico, no es que no confíe en ti ni nada por el estilo. Es solo que conozco a mi esposa y sé que escuchar lo que tienes que decir la hará muy feliz. Y si es así, debo ser yo quien se lo diga. Porque siempre quiero ser yo quien le dé las buenas noticias. Flugel pensó por un momento. ¿Flugel crees que la hará feliz? Cadomon, sí. Flugel, ¿por qué?
Cadomon, por favor, confía en mí, niño. Ella estará muy feliz de verte mañana. Flugel miró hacia abajo. Flugel, ¿te gustaría ser tú quien le dé buenas noticias? Cadomon, sí. Siempre que puedo. Flugel empezó a reírse entre dientes. Flugel, eso es inteligente, Cadomon, lo sé, chico. Él sonrió. Flugel, lo tomaré si te parece bien. Cadomon, PFT, habría sido mi primer consejo para ti cuando encontrarás una mujer. Flugel, jajaja, tendré que conformarme con tu próximo mejor consejo cuando llegue el momento. Cadomon, tienes suerte, chico. Rara vez doy 2 por 1. Flugel, jaja, no te preocupes, los aprovecharé al máximo. Cadomon giró sobre sus talones listo para salir de la habitación antes de detenerse y mirar nuevamente al chico. Cadomon, niño, olvidé mencionar algo. Flugel, ¿qué pasa? Cadomon, los últimos días han sido muy productivos, por eso quiero invitar a Raxa a cenar mañana por la noche. ¿Puedes cuidar de Plum mientras estamos fuera? Flugel se pone de pie de un salto y saluda al hombre. Flugel, claro. Me encantaría hacer eso por ti, hombre. Cadomon sonríe tiernamente al ver esto. Cadomon, gracias, chico, te lo agradezco. Ahora duerme un poco, es tarde. El saludo de Flugel no vaciló. Flugel, sí señor. Hasta que lo hizo. Flugel, jaja, buenas noches Cadomon, jaja, buenas noches niño. Cadomon salió de la habitación y cerró la puerta antes de girarse y caminar hacia su dormitorio. Se detuvo en la puerta de Plum y echó un vistazo para asegurarse de que estuviera dormida, y así era. Esto le bastó para cerrar la puerta y llegar a la suya, la abrió lentamente y vio a su bella esposa sentada en el borde de su cama. Parecía muy preocupada, como si esperara que un médico le informara sobre el estado de alguien importante para ella. Ver esto hizo sonreír a Cadomon. Le encantaba su preocupación. La cabeza de Raxa se giró rápidamente hacia su marido cuando él entró. Raxa, ¿qué dijo? Todavía sonriendo, Cadomon se acercó a ella y la abrazó. Cadomon, primero vamos a la cama, ¿de acuerdo? Raxa bajó la mirada un momento antes de asentir. Se tumbaron uno al lado del otro, mirándose. Cadomon, primero que nada, el niño está bien ahora, así que ya no necesitas preocuparte por si se molesta. Escuchar esto le quitó un pequeño peso de encima. Raxa, de acuerdo, me alegra oír eso. ¿Pero sabes por qué actuó así? Cadomon, Flugel estaba triste porque extrañaba a su madre. Al escuchar esto, Raxa se confundió. Cadomon dijo que su madre estaba en un lugar lejano y que probablemente nunca la volvería a ver, pero realmente quiere hacerlo. Raxa miró hacia abajo por un momento. Raxa, entiendo que lo pusiera triste, que le dieran ganas de llorar. Pero ¿cómo lo causé? Ya fuera por sus emociones o por algo más, Raxa estaba especialmente torpe en ese momento. Pero a Cadomon le parecía bien, él también amaba esa parte de ella. La sonrisa de Cadomon se profundizó. Cadomon, le recordaste a su madre. Raxa se quedó sin aliento al oír esto. Se llevó las manos a la boca para tapársela. Había sido tan pesimista sobre lo sucedido que ni siquiera pensó que Flugel la vería así. Cadomon dijo eso en ese momento, cuando jugaste con su cabello y le acariciaste la cabeza. Sintió como si volviera a estar con su madre. Las lágrimas rodaron por el rostro de Raxa y Cadomon la abrazó con fuerza. Ella quedó atónita. No tenía ni idea de qué pensar. Solo sabía que era feliz. Raxa estaba feliz. Feliz de no haberle hecho daño al chico como creía. Feliz de que el chico la viera con tanta familiaridad. Pero sobre todo, más que nada, estaba feliz de poder darle al chico esa sensación. Esa experiencia que nunca pensó que volvería a tener. Las palabras no podían explicar lo feliz que estaba de desempeñar ese papel para el amable joven. Abrazó a su marido con todas sus fuerzas, y él le devolvió el abrazo. No necesitaban hablar, ambos entendían perfectamente lo que el otro sentía en ese momento. En el abrazo del otro los dos se quedaron dormidos, había pasado mucho tiempo desde que los dos pudieron dormir siendo tan felices.